Vamos a ver otro ejemplo de dosificación, un poco distinto del anterior. El anterior era la versión más simple que podíamos haber hecho. Acá le vamos a poner algunos ingredientes de manera que se pueda practicar algunos detalles. El problema dice, se requiere establecer una dosificación ACI para una losa de pavimento de 16 centímetros de espesor, de hormigón simple, significa sin armadura, a construirse en Uyuni. Atención, clima frío. Un asentamiento entre 3 y 5 centímetros. Atención, nos están dando el asentamiento. Y una resistencia esperada de 230 kilogramos por centímetro cuadrado, medidos a compresión en probeta cúbica a los 28 días. Atención, no es lo que habitualmente usamos, probeta cilíndrica. Se estima que el peso unitario compactado del agregado grueso es tanto, ese es un dato, 1500 kilogramos por metro cúbico. Y no nos dan el módulo de fineza, sino que dicen se usará un agregado fino con la granulometría del cuadro adjunto. Entonces tenemos la granulometría y para la solución ya hemos dicho que necesitamos por lo menos 4 datos. La resistencia a compresión a los 28 días, dato 1, peso unitario compactado seco del agregado grueso, dato 2, necesitamos el tamaño máximo y necesitamos el módulo de fineza. Acá solamente tenemos el peso unitario compactado. Entonces vamos a empezar con la determinación del tamaño máximo. Ya sabemos que para obtener el tamaño máximo se deben cumplir 3 criterios. El tamaño máximo debe ser menor o igual a un quinto de la menor dimensión de un elemento. Estamos hablando de una estructura cualquiera. Tenemos que encontrar cuál es la menor dimensión. El tamaño máximo debe ser menor o igual a un tercio del espesor de la losa. Si en la estructura hay losas, tenemos que ver cuál es el menor espesor. Y acá debería decir del menor espesor de una losa, del menor espesor de la losa, y el tamaño máximo debe ser menor o igual a 3/4 del menor espacio entre dos fierros, dos barras de acero contiguas. Entonces, estos 3 criterios se tienen que cumplir. Acá nuestro enunciado nos dice una losa de pavimento. Entonces, necesitamos aplicar el segundo criterio que se refiere a las losas. No aplicamos el primer criterio porque no hay una menor dimensión de algún elemento medio raro, sino que específicamente nos están diciendo que es una losa. Por lo tanto, el criterio primero no aplica. El segundo, que dice menor o igual a un tercio del espesor de la losa, aplica. Y el tercero, que dice menor o igual a 3/4 del menor espacio entre fierros, no aplica tampoco porque nos dicen que es de hormigón simple, vale decir que no tiene armadura. Por lo tanto, para el segundo criterio, un tercio del menor espesor, el espesor es parejo, 16 centímetros, un tercio de 16 centímetros son 5.33 centímetros, pero 5.33 centímetros no es un tamiz de la serie estándar. Entonces elegimos el menor tamiz que sea más cerca de este valor. Y obviamente, como el tercer criterio ya no es aplicable, nos quedamos con ese tamaño máximo y el menor tamiz de la serie estándar es de 50 milímetros, que cumple con que es menor a 5.33 centímetros. 5 centímetros es menor a 5.33. Por lo tanto, el tamaño máximo es 2 pulgadas. Bueno, coincidentemente igual que en el anterior ejemplo. Ahora necesitamos el módulo de fineza. Cumpliendo con la definición del módulo de fineza, entonces hacemos la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados que están en esta columna. Hacemos la sumatoria, tenemos acá el resultado, 295.2 dividido entre 100 según la fórmula, por lo tanto el módulo de fineza es 295. Una vez que tenemos estos dos datos, pasamos a usar las tablas. Nos faltará compatibilizar el valor de la resistencia que nos dicen que acá es cúbica, y eso lo vamos a resolver cuando lleguemos a la tabla correspondiente. Entonces empezamos con la tabla 1. Recordemos, jóvenes, que acá nos dan un rango de asentamiento, por lo tanto podríamos saltarnos la tabla 1 porque todas las tablas de ACI y de cualquier método de dosificación no prevalecen sobre los requerimientos que podamos tener. Las tablas de cualquier método de dosificación, incluido el ACI, se utilizan y nos sirven y nos sugieren valores para cuando no tenemos otra información disponible. Por ejemplo, si no tuviéramos ninguna información acá,
La tabla número 1 específicamente nos dice para losas y pavimentos usar un asentamiento máximo de 8 y mínimo de 2. Por lo tanto, estaríamos en el mismo caso del anterior ejemplo que hicimos con el anterior tema y nuestro objetivo sería 5. Pero acá nos fijan como objetivo un rango de 3 a 5, como podemos ver acá. Entonces, nuestro objetivo sería el valor medio entre 3 a 5, que es 4. ¿Sí? Entonces, prevalece el valor que nos han dado al valor de la tabla y eso puede ocurrir con cualquiera de las tablas si tenemos algún dato. Entonces, quedamos en que el asentamiento objetivo es 4 centímetros. Pasamos y especificamos que se usa vibración porque acá en la parte de aquí abajo de la tabla dice los valores pueden ser incrementados en 2 centímetros para hormigones consolidados por métodos diferentes a la vibración. Como nosotros vamos a vibrar, entonces no hacemos ninguna modificación. Luego entramos a la tabla número 2 y lo primero que tenemos que hacer es si vamos a usar la parte superior sin aire o la parte inferior con aire. La parte inferior se refiere a la exposición severa y como nos han dicho que es una losa y que tiene que ser en Uyuni, entonces asumimos que el clima es frío y le vamos a asignar una exposición severa. Para el caso de la exposición severa ya sabemos que el aire incorporado es una obligación técnica, por lo tanto vamos a usar la parte de abajo de la tabla número 2 que se refiere al concreto con aire incorporado. Tenemos ahí una discusión canina afuera, disculpará. Entonces, para el concreto con aire incorporado, que es esta parte de abajo de la tabla 2, entrando con el tamaño máximo de 2 pulgadas o 50 milímetros, definimos la columna que vamos a usar y para el asentamiento entre 3 a 5 es justamente 4, la primera hilera y el valor que tenemos es de 140 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Como hemos decidido usar aire incorporado, tenemos que decidir también cuánto de aire, cuál va a ser el contenido de aire de nuestro hormigón. Y si no tenemos ninguna idea, ni ninguna decisión previa, ni ninguna exigencia previa, podemos usar esta parte de la tabla cuyo título es porcentaje de aire para diferentes casos de exposición. Hemos definido que es exposición severa, que está señalada con esta flecha, y coincidiendo con la otra tenemos entonces un contenido de aire recomendado por ACI del 5%. Con esto terminamos el uso de la tabla número 2, donde ya tenemos definidos la cantidad de agua y la cantidad de aire para nuestro hormigón. Entramos a la tabla número 3, que nos dará la relación agua-cemento y también, como ya recordarán, tenemos dos columnas, concreto sin aire y concreto con aire. Tenemos que usar la columna de la derecha, que es concreto con aire, y el valor que nos piden es 230, si no me equivoco. A ver, vamos a revisar la resistencia, 230. Entonces entramos con el valor de 230 a la tabla número 3, pero como podemos observar el valor de 230 no existe, por lo tanto vamos a tener que interpolar entre 200 y 250 o aproximar, porque les recuerdo, jóvenes, que estamos generando una receta propuesta. Esta receta propuesta se tiene que verificar en el laboratorio, por lo tanto si nosotros nos equivocamos en cualquier apreciación de datos, vamos a poderlo corregir en el laboratorio. Ahora, si no vamos a entrar al laboratorio, bueno, ahí la figura cambia radicalmente y no es recomendable. De hecho, no deberíamos estar usando ningún método de dosificación, porque los métodos de dosificación no sirven para dar recetas para la obra, sirven para dar recetas probables que deben ser verificadas en laboratorio. Cuando se usa una receta de hormigón directamente en la obra es porque ya se la conoce y ya está comprobada. Por ejemplo, esta receta, una vez que hagamos el pavimento en Uyuni, si nos piden que hagamos otro en otro lugar frío y bajo las mismas condiciones, usamos ya la receta conocida. No la vamos a volver a dosificar, no sería necesario. ¿Correcto? Entonces, con esa aclaración, elegimos el valor de la relación agua-cemento para un concreto con aire y entre 200 y 250. Entonces, obviamente, 230 está más cerca de 250, por lo tanto, la relación agua-cemento va a estar también más cerca de 0,53 que de 0,61. Y por si acaso, en los casos en que hubiera que redondear la relación agua-cemento, porque supongamos que la interpolación nos da 0,557,
no se redondea a 0,56, que es más arriba, sino se redondea más abajo, porque la relación agua-cemento es inversamente proporcional al valor de la resistencia, ¿verdad? Entonces, siempre en ingeniería tenemos que ir al lado de la seguridad. Por otro lado, acá dice, hay una notita que dice para valores de probetas cilíndricas curadas en agua a 23 grados centígrados. Para resistencia cúbica los valores se deben incrementar en un 20%. Entonces tenemos la relación agua-cemento de 0,58, pero la incrementamos en un 20% y tenemos una relación agua-cemento de 0,70. ¿De dónde salen estas equivalencias? Salen de la práctica, ¿no? De la comparación de un mismo hormigón, la resistencia cúbica versus la resistencia cilíndrica. Hay factores de conversión de todo tipo. Por ejemplo, puede haber un factor de conversión para un cilindro que en vez de 30 centímetros de alto por 15 de diámetro tenga 40 centímetros de altura por 15 centímetros de diámetro, o que tenga otro diámetro distinto. La relación altura-diámetro hará variar el resultado. Entonces, hay muchos factores en la literatura que nos sirven para romper una probeta de 10 por 20 y ver su equivalencia con una probeta de 15 por 30, ¿no? Entonces, lo mismo acá estamos haciendo una equivalencia entre la resistencia cúbica que nos piden y la resistencia cilíndrica, que es la que nos permite encontrar la relación agua-cemento de la tabla 3. Como tenemos una condición severa, necesariamente tenemos que usar la tabla 4. La tabla 4, como pueden ver, contiene 4 valores acá. 2 filas y 2 columnas. Las columnas dice, la primera, estructura continuamente expuesta a la humedad o frecuentemente expuesta a heladas. Creo que es nuestro caso. La otra columna dice, estructuras expuestas al agua de mar o sulfatos. Parece no ser nuestro caso. Entonces nos quedamos con la primera columna. ¿Qué pasa con las filas? Dice, elementos con menos de 3 centímetros de recubrimiento. El recubrimiento es la parte del hormigón que cubre las armaduras. Como acá no tenemos armaduras, no nos preocupamos del recubrimiento. Por lo tanto, la fila que nos corresponde para este problema sería otras estructuras. Hacemos coincidir la fila con la columna y tenemos una relación de cemento máximo de 0,50. Y fíjense que en la tabla número 3 hemos encontrado 0,70 con la tabla número 3. Y acá nos dicen que para que su hormigón dure y resista al estado de exposición severa o condición severa que tiene, no puede usar esta relación de cemento de 0,70, que es muy alta. Ya sabemos que mientras más alta es la relación de cemento, menos calidad tiene el hormigón endurecido, medido a través de la resistencia. Por lo tanto, nos dice máximo 0,50. De estos dos valores, como nos dice máximo 0,50, prevalecerá el 0,50. Puede ocurrir a la inversa, que la relación agua-cemento nos hubiera dado 0,40 y esta nos dice máximo 0,50. Usamos 0,40 porque de otro modo no vamos a alcanzar la resistencia para soportar las cargas previstas. Entonces, pasamos a la tabla 5, que ya sabemos cómo se usa. El módulo de fineza que hemos obtenido es 2,95, recuerden, aplicando la fórmula de la granulometría. Entonces 2,95 no está acá en estas columnas, va a ser un valor que está entre 2,8 y 3, más cerca de 3 que de 2,8. Podemos hacer la interpolación o la aproximación respectiva. Para el tamaño máximo sí tenemos el valor exacto, 50 milímetros, que son 2 pulgadas, y encontramos el valor entre 0,74 y 0,72, que es el valor de delta B que habíamos mencionado. Acá dice, para trabajabilidades menores a la común, los valores se pueden incrementar en un 10%. Para trabajabilidades mayores se pueden reducir a 10%, en un 10% para el hormigón bombeado. No vamos a considerar ninguno de los dos casos, ¿sí? Y nos vamos a mantener en el valor dicho, a no ser que, como tenemos una trabajabilidad pequeña, por ejemplo, pavimentos, acá dice específicamente, entonces incrementaremos el valor que hemos encontrado, que es 0,275, que como se puede ver está entre 0,74 y 0,72, y nos ha tenido que dar decimal porque está muy cerca, 2,95, muy cerca de 3. Acá tenemos 0,725, lo incrementamos en 10%, como nos recomiendan acá, y tenemos 0,79 redondeando 0,8. Una vez que hemos obtenido nuestro delta B igual a 0,8, pasamos a la tabla 6.
En este caso, de acuerdo a nuestro ejemplo, elegimos un concreto con aire incorporado, que es la columna de la derecha, el tamaño máximo, y hacemos coincidir ambos valores de donde obtenemos el peso unitario del hormigón fresco como dato sugerido por el ACI. Finalmente, haciendo un tratamiento de la información encontrada, tenemos el agua, tenemos el aire, tenemos la relación agua-cemento máxima de 0,5 y la que hemos encontrado con la tabla 3. En este caso comparamos las dos relaciones agua-cemento y como sabemos, para la mayor calidad del hormigón se debe usar la menor relación agua posible y como la tabla 4 nos señala como máximo 0,5, entonces elegimos como relación agua-cemento el valor de 0,5. Con esto, despejando el cemento de los valores del agua y la relación agua-cemento que acabamos de encontrar, que son 140 y 0,5 respectivamente, encontramos que el cemento a usarse son 280 kilogramos. De la tabla 5 teníamos un delta B igual a 0,8. Este valor multiplicado por el peso unitario del agregado grueso seco, que es 1500, obtenemos 1200. Y como ya dijimos en el ejemplo anterior, se asume la humedad de seco. Finalmente, con el peso unitario de la tabla que hemos encontrado en la tabla 6 y por diferencia, encontramos el agregado fino que también se asume la misma humedad por extensión. Finalmente, entonces, tenemos la receta completa en la cual como novedad aparece el aditivo, pues ya que es un hormigón con aire incorporado. Entonces, tenemos que hacerlo notar en la receta, es un requisito forzoso. Finalmente, aquí tenemos algunas recomendaciones para escribir la receta. Estas son convencionalismos que se adoptan a lo largo del tiempo y vamos a decir algunos. Por ejemplo, las letras que se utilizan, cemento, agua, C para el cemento, A para el agua, G para el agregado grueso, F para el agregado fino, son las que normalmente se utilizan y generalmente son minúsculas, como se puede ver. Si es que hubieran más agregados, se puede poner G1, G2, G3 y F, que F siempre va a ser uno solo, como decimos. Una manera, como ya dijimos, una manera un poco más científica, si se quiere, puede ser escribir el cemento como cemento, la palabra completa, el agua como agua, la palabra completa, y los agregados de acuerdo a la nominación que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a través de los tamaños. El tamaño mayor nominal y el tamaño menor nominal. Por ejemplo, si tuviéramos tres agregados, en vez de poner G1, G2, G3, o agregado grueso 1, agregado grueso 2, agregado grueso 3 y agregado fino, podemos poner para el grueso 1, suponiendo que el tamaño máximo fueran 4 pulgadas, podemos poner 4 pulgadas guión 2 pulgadas. Para el siguiente, el grueso 2, 2 pulgadas guión 1 pulgada. Para el grueso 3, 1 pulgada guión número 4. Para el fino, número 4 guión número 100. O sea, sería una nomenclatura un poquito más técnica. Si se quiere, se lo puede hacer así. También es común el orden de los ingredientes. Como aquí podemos ver, primero se coloca el cemento, luego el agua, etcétera, los agregados gruesos y por último el agregado fino. Entonces también se recomienda respetar ese orden, ¿no? Porque es una costumbre arraigada en todo el mundo, digamos, y de esa manera nos vamos a entender fácilmente con todos los colegas y aficionados, digamos. Una tercera recomendación es que siempre las cantidades que se expresan en una receta que se escribe como informe, como resultado final y en el manejo cotidiano de un profesional, siempre las recetas deben estar escritas para 1 metro cúbico de hormigón. Obviamente en el sistema inglés que no usan el metro cúbico será para una yarda cúbica, pero esto es una manera formal de escribir las recetas. Uno no puede escribir una receta para 124 litros de hormigón, a no ser que esté en la obra y para entenderse con su gente y decir, ponerle media bolsa de cemento y 2 latas de agua, ¿no? Pero en términos ya oficiales para un informe y para el manejo de las recetas debe siempre manejarse por 1 metro cúbico. Esto no solamente tiene un sentido de formalidad o de respeto, digamos, sino también
un impacto en el aprendizaje, porque si nosotros permanentemente o siempre utilizamos las recetas, como lo vamos a ver en los libros y en los informes, siempre están expresadas para un metro cúbico o una yarda cúbica en su caso, entonces vamos a aprender a familiarizarnos con la información que estamos manejando y de pronto vamos a tener un juicio sobre qué cantidades son altas, qué cantidades son bajas, qué receta nos llama la atención por tener demasiado agregado grueso, etcétera. Nos vamos a empezar a sensibilizar en cuanto a la información que estamos manejando. En cambio, si manejamos cantidades arbitrarias todas las veces, cuando leamos las cantidades de estas recetas que son para 100 litros, para 500, etcétera, esas cifras no nos van a decir nada, a menos que hagamos una traducción, digamos, al metro cúbico y recién podamos interpretar mejor esos valores. No sé si se dan cuenta, pero en la profesión el reciclaje de la información y el manejo de la información es muy importante, ¿verdad? Para que con el tiempo podamos manejarla mejor. Otra recomendación es que siempre se debe expresar en peso. Se habrán dado cuenta que nuestras recetas son en peso, pero se habrán preguntado en las obras, y yo no veo que pesen los materiales, al menos en nuestro medio, en las obras no hay balanzas. Sin embargo, es un convencionalismo, siempre se debe manejar en peso. No podemos escribir cemento, 4 latas, ¿verdad? Agregado grueso, una carretilla. No podemos escribir así para una tesis, para un informe, para una auditoría, etcétera. Siempre se tienen que manejar kilogramos. Ya después se harán las adaptaciones del caso, aunque lo recomendable sería obviamente pesar los materiales en la obra, pero en nuestro medio todavía eso no está muy bien manejado y probablemente faltan décadas para que esto ocurra. Lo mismo es bastante importante, como hemos podido ver en nuestro ejemplo, sumar, ¿no es cierto?, los pesos de los ingredientes. Acá tenemos la suma total de esto. En realidad este valor no lo vamos a ocupar en la práctica, pero es bastante sugestivo leer el peso total, no solamente porque nos da una idea sobre la logística que vamos a manejar en cuanto al hormigón y su peso. De hecho, un cubo va a pesar lo que hemos encontrado, pero también es importante como como, ¿qué diríamos? Un mecanismo para saber si las cosas van bien o no. Por ejemplo, yo en algunos exámenes me topo con que la suma de sus ingredientes son 43.500 o son 617. Entonces, automáticamente al ver el resultado de la suma de sus ingredientes, yo ya sé que está mal, ¿no? Porque el hormigón normal siempre da un peso total entre 2.200 y 2.500 kilogramos para un metro cúbico. No es una regla, puede haber hormigones de 1.178 o puede haber de 2.510, pero en general más o menos esos son los parámetros. De manera que si uno ve un peso de 1.900, aunque no sea tan disparado como los anteriores, le llama la atención y uno debería revisar. Obviamente que el hecho de que un hormigón nos dé dentro del rango que estamos diciendo tampoco significa que los ingredientes o los componentes estén bien, no significa necesariamente eso, pero por lo menos sí significa que no se ha disparado el total, ¿no? Por lo menos eso significa. En cambio, si de entrada tenemos un valor resultante negativo, ya sabemos y podemos afirmar que el contenido está mal. Otro detallito es el tema de las humedades en los agregados, ¿no? Como los agregados los estamos expresando en peso y ya hemos dicho que esta es una regla que se debe respetar, entonces obviamente no podemos escribir un agregado sin su humedad respectiva. Y dentro de las humedades posibles, que son infinitas, teóricamente infinitas, se escogen la humedad seco o la humedad igual al estado de saturado superficialmente seco, porque son humedades fijas que se pueden reproducir en un laboratorio. En cambio, reproducir en un laboratorio la humedad de 1,78% para un agregado es algo que puede ser relativamente posible, pero no es nada práctico. Entonces, se recomienda siempre usar todo peso de agregado siempre con su humedad y mejor si es seco o porcentaje SSS, ¿no? Humedad SSS. Finalmente,
Cuando se utiliza, cuando es un hormigón especial que lleva aditivos, siempre mencionar dentro de la receta aditivo 1, aditivo 2, etcétera, ¿no? No siempre es recomendable poner el nombre del aditivo, la marca, digamos, aditivo alfa 44, ¿no? No, porque quién sabe la persona que está leyendo esa receta y si la quiere reproducir no puede conseguir ese aditivo en su mercado. Además, son nombres comerciales a los cuales no deberíamos habituarnos, sino más bien manejar la parte genérica, ¿no es cierto? Igual que los médicos, ¿verdad? En las medicinas son antibióticos, son analgésicos, son qué sé yo, antipiréticos, etcétera, ellos manejan eso genéricamente y tienen distintos productos, distintas opciones que eligen según el caso. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, manejar los aditivos y todos los productos que podrían servirnos de manera genérica, de modo que siempre tengamos la opción, ¿verdad?, de probar una cosa, probar otra, como comparar y elegir. Esa sería más bien una virtud, ¿verdad?, de procedimental. Entonces, con esas recomendaciones sobre la manera de escribir y manejar las recetas, creo que damos por terminado este segundo ejemplo.